Hola a todos, les saluda de nuevo el usuario Ignisapientie. A petición del usuario Benjartidielo haré una serie de videos explicando con más detalle cada uno de los casos gramaticales del alemán, del ruso, del latín, del griego, del rumano y del árabe. En mi primer video ya había explicado cada uno de los casos gramaticales del griego y del latín de forma rápida. En este video les explicaré con más detalle en lo que consiste el caso nominativo. El nombre nominativo proviene del tiempo supino del verbo latino nominare, marcado en rojo. Este verbo se puede traducir como nombrar. Lo siguiente es saber de que el verbo en cualquier lengua tiene tres naturalezas: sustantiva, transitiva e intransitiva. En esta ocasión me centraré en los tipos de oraciones que puede formar el verbo sustantivo. En verbo sustantivo es el verbo ser o estar en nuestro idioma. Aunque hay idiomas, como veremos más adelante, en donde el verbo ser puede traducirse como ser, estar o como hay. Otra cosa recalcable en cuanto al verbo sustantivo, es que el verbo sustantivo en todas las lenguas indoeuropeas es irregular, puesto que no sigue ningún modelo de conjugación. Finalmente, en todas las lenguas indoeuropeas, el verbo sustantivo puede formar cualquiera de los tres tipos de oraciones copulativas: oración sustantiva copulativa, oración sustantiva no copulativa y la oración sustantiva terciopersonal o impersonal. Comenzaremos por explicar la oración sustantiva copulativa. Esta oración nos indica una cualidad temporal o permanente del sujeto. El sujeto se define como el sintagma gramatical que ejerce la acción verbal. Mientras que el predicado nominal se define como lo que se dice del sujeto a través del verbo sustantivo. Es decir, nos indica una o más características del sujeto. Estos esquemas son aplicables a cualquier lengua indoeuropea, independientemente si tiene casos gramaticales o no. En el caso de las lenguas sin casos gramaticales, el detalle es de que el sujeto y el predicado nominal no están en caso nominativo porque simplemente no existe el caso gramatical. En cuanto a los elementos de la oración, siguen siendo invariables. Volviendo al esquema de las oraciones sustantivas, podemos observar que la oración sustantiva nos pide tres elementos básicos: un sujeto, un predicado nominal, y un núcleo de la unidad sintáctica. El sujeto y el predicado nominal puede ser uno o varios sustantivos, un sustantivo y un adjetivo, un sustantivo y dos adjetivos, etc. Y el núcleo de la unidad sintáctica es el verbo sustantivo conjugado en cualquier tiempo. La naturaleza del verbo es invariable independientemente del tiempo en el que esté conjugado. El sujeto y el predicado nominal siempre van a estar en nominativo en las lenguas con caso gramatical como el alemán, el ruso, el rumano, el latín, el griego y el árabe. En las oraciones con predicado nominal anímico sucede lo mismo, con la diferenciación de que la cualidad del sujeto es temporal, mientras que en el predicado nominal la cualidad es permanente. En las oraciones con predicado nominal anímico el verbo se va a traducir en español como estar, mientras que en las oraciones con predicado nominal el verbo se va a traducir como ser. Como pueden notar en los ejemplos, no les puse ningún ejemplo en árabe ni en ruso. Esto se debe a que no sé declinar en ruso, y tampoco domino el sistema de escritura. Tampoco les puse ningún ejemplo en árabe porque no domino la escritura muy bien. A continuación les presentaré los elementos básicos de la oración sustantiva no copulativa. Esta oración nos pide tres elementos básicos: el sujeto, el núcleo de la unidad sintáctica y el complemento circunstancial locativo. El complemento circunstancial es el sintagma gramatical que nos indica la o las circunstancias bajo las que se realiza la acción verbal. En el caso de las oraciones sustantivas no copulativas, el complemento circunstancial nos indica la localización exacta del sujeto dentro del espacio, tanto metafóricamente como literalmente. Como se ve en los ejemplos, en las lenguas con caso gramatical el sujeto también está en nominativo y el núcleo de la unidad sintáctica es el verbo sustantivo conjugado en cualquier tiempo. En cuanto al caso en el cual está el complemento circunstancial, varía dependiendo del idioma flexivo del que se trate. Por ejemplo, en la oración que está de ejemplo en alemán y en griego, la preposición que indica el complemento circunstancial pide un caso dativo después; en la oración en latín el complemento circunstancial está en acusativo y en las demás lenguas no tienen caso gramatical. Pero eso lo veremos en otro vídeo, porque el objetivo del vídeo es que quede claro en caso nominativo. Finalmente, las oraciones sustantivas impersonales o terciopersonales nos piden tres elementos básicos: un complemento circunstancial locativo, un núcleo de la unidad sintáctica y un predicado nominal. Como se puede ver en los ejemplos, en algunas lenguas el predicado nominal se convierte en objeto directo desde que se utiliza el verbo haber en la tercera persona del singular.
En el ejemplo de la oración en alemán, en latín, en italiano, en inglés y en griego sí hay un predicado nominal. Pero en francés y en español, el predicado nominal pasa a ser el objeto directo. Esto se debe a que el verbo se traduce como haber, y desde ese momento el verbo pasa a ser transitivo. Y por esto automáticamente pide un objeto directo y el predicado nominal se convierte en objeto directo. Hay que tener mucho cuidado cuando el verbo sustantivo se traduce como verbo haber. Porque al hacerlo, este cambia de naturaleza pasiva a naturaleza activa. Y en resumen, estos son los momentos en los cuales se utiliza el caso nominativo. Como vimos 3 tipos de oraciones, el video fue un poco largo, pero espero que les haya sido de utilidad y lo puedan aplicar a cualquiera de las lenguas que estén estudiando. Todas las lenguas flexivas sin excepción tienen este caso gramatical. Me despido y no se les olvide suscribirse para estar al tanto de mis videos nuevos. Hasta el próximo vídeo sobre el complemento directo y el objeto directo. Adiós.